El yoga es una filosofía práctica que tiene como propósito aliviar el sufrimiento, ¿bien? Es una filosofía práctica milenaria que en realidad no se sabe muy bien cuál es la fecha del yoga, no sabemos muy bien cuándo nació el yoga y cuántos años en realidad tiene. Ya han encontrado figuras que tienen como 3000 años en Mohenjo-Daro, cerca de Varanasi, en India, figuras meditando que tienen más de 3000 años, pero también aparecen en los Vedas, aparece la palabra yoga, y los Vedas podría ser que tuviera hasta más de 3000 años, porque es una tradición oral y recién aparece escrita con 3000 años, entonces puede que tenga más de 5000 años esta práctica. Entonces, esta filosofía práctica tiene como propósito aliviar el sufrimiento. El yoga existen varias formas de practicar, pero siempre es uno. Hay mucha gente que pregunta ¿qué tipo de yoga practicas? ¿O qué tipo de yoga tú haces? En realidad existe un solo yoga, hay solo una filosofía del yoga. Existen varias herramientas que tiene la práctica del yoga, pero existe solo un yoga. Y esta herramienta tiene como propósito entonces liberarnos. Eso es lo que busca el buscador espiritual. En el fondo lo que busca es liberarse del sufrimiento, no del dolor, porque el dolor es inevitable, escapar del dolor, lo estamos viendo ahora, ¿no? Que es muy es inminente lo que está pasando, no podemos hacer nada, pero existen prácticas y formas de ver el mundo, hacer un cambio cognitivo para poder lidiar con las dificultades con mayor ecuanimidad. Entonces, el yoga nos ofrece muchas herramientas para lograr este bienestar, no solo las asanas. Es importante practicar asanas, sobre todo en este momento. Una forma entonces de aliviar el sufrimiento es practicar asanas, porque las asanas van a mantener nuestro cuerpo fuerte y nuestra defensa fuerte, y también de alguna forma mantener nuestra mente también más sana, porque lo que dice el yoga es que a veces hay mucha información que hay en la cabeza y una forma de quemar esos pensamientos tóxicos es llevándolos al cuerpo. Entonces, haciendo prácticas de yoga, purificamos el cuerpo, pero de alguna forma también vamos creando espacio en la mente. Entonces, es importante también practicar asanas. Pero existe otra forma de practicar que se llama el Jnana Yoga, o el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento. Bien, hay un texto de los Vedas que se llaman el Bhagavad Gita, que habla sobre yoga, ¿bien? Y una de las cosas que dice es que sin conocimiento no hay purificación. O sea, es importante también, además de hacer prácticas físicas, también hacer yoga del estudio, porque para poder ser felices de alguna forma, que es lo que busca el yoga y lo que busca el buscador espiritual, en el fondo lo que busca es ser feliz, es importante hacer cambios cognitivos. ¿Bien? Hay que hacer, como uno hace ajustes en el cuerpo, con las asanas también hay que hacer ajustes cognitivos. Hay que cambiar ciertos condicionamientos, ciertos patrones que nos generan sufrimiento. Entonces, para eso existe esta práctica que se llama la práctica del Jnana Yoga. Entonces, la idea es hablar un poco sobre lo que postula el Vedanta también. El Vedanta es el final de los Vedas. Los Vedas son como un manual para regular la vida del buscador espiritual, para tener un buen vivir. Y es una literatura de la India, literatura espiritual de la India, que también tiene muchos años. Y al final de los Vedas está el Vedanta, que es una porción especial que habla sobre el conocimiento del sí mismo. Entonces, para poder lograr la felicidad, en el fondo lo que dicen los Vedas es que hay que lograr conocerse a uno mismo, ¿bien? Entonces, vamos a ir revisando algunas ideas del Vedanta
para poder hacer estos cambios cognitivos y ayudarnos a vivir en este momento con mayor paz. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hoy más que nunca existe la necesidad urgente de conectarnos con nosotros mismos. Aquellas personas que no lo hicieron, llegó el momento ahora de conectarse consigo mismo. Algo que el modelo no está acostumbrado, porque en general estamos todo el tiempo haciendo cosas en función de otros también, en función de los niños, en función de los hijos, en función del trabajo, y jamás nos hemos dado el espacio para replegarnos a nosotros mismos y aprender a estar con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Es que con esta crisis llegó el momento de encontrarnos con nuestros fantasmas y pueden existir dos posibilidades. Uno, o crecer, ver este momento como una posibilidad de crecimiento, o autodestruirse. Es un momento bien espiritualmente potente, porque ahora uno puede, los que practicamos yoga y estudiamos hace tiempo, podemos llevar a la práctica los preceptos que nos presenta el yoga, pero si no tenemos herramientas, podemos ser enemigos de nosotros mismos y autodestruirnos. El yoga habla de un cierto, no control, sino que cierto dominio de uno mismo, cierta maestría de uno mismo. Eso es lo que busca el yoga, ser maestro de uno mismo, cierta maestría, cierto control. Por eso las prácticas de asanas buscan todo el tiempo asir la mente, unirlas una sola cosa para ir dirigiendo a voluntad los sentidos. ¿Bien? Tiene como propósito entonces poder controlar los sentidos con el intelecto, con el discernimiento. Entonces es ahora en este momento que tenemos que practicar esta cierta maestría de nosotros mismos. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque si no tenemos práctica, está difícil. Entonces es ahí donde aparecen estas herramientas, ¿no?, que nos habla el yoga. Uno es la práctica física, que es la práctica más concreta y más burda, que es muy recomendable hacerla porque a través de la herramienta del cuerpo uno empieza a dirigir la energía de la mente hacia una cosa de forma práctica. Pero también a través del conocimiento, del estudio, de los cambios cognitivos, como les decía, podemos empezar también a hacer estos cambios estructurales para poder enfrentarnos a los desafíos que nos pone la vida con ecuanimidad. Eso. Entonces, vamos a hacer... Ahí está. Bien, se cortó. Bien. Entonces, como les decía, este momento nos está entonces poniendo como desafío la maestría de nosotros mismos y practicar ciertos preceptos que el yoga nos presenta todos los días. Uno de esos preceptos fue el que hablé, el otro dejé una cápsula de yoga, que es el contentamiento interno, bien, santosha, que a pesar de que el mundo se esté derrumbando, como está pasando, hay que igual tratar de mantener el espíritu elevado y de alguna forma tratar de ver la luz dentro de la oscuridad. O sea, ¿cómo podemos hacer este proceso cognitivo de no deprimirnos? Porque si nos deprimimos no vamos a poder conquistar lo que queremos conquistar. O sea, que lo que busca el buscador espiritual finalmente es la felicidad, y la felicidad se logra encontrando la libertad, ¿bien? La libertad de las aflicciones. Entonces, de alguna forma hay que cultivar una actitud luminosa, positiva, dirigir la energía al tratar de ver el mundo como opciones de crecimiento, ¿bien? Que los obstáculos nos den la posibilidad de crecer. ¿Dónde yo puedo crecer con este desafío que la vida, que es el gran mat, me propone? Es como cuando yo voy a practicar una asana. Voy a pararme de cabeza. Y
Y ahí me voy a encontrar con el miedo porque me tengo que dar vuelta de cabeza y quizás no tengo suficientemente fuerza. Y en ese miedo hay dos opciones. Uno, me paralizo, no hago nada. O dos, busco cómo a través de la acción vencer el miedo. Bien, entonces, una forma de vencer el miedo es manteniendo una actitud positiva. A pesar de que el mundo exterior esté en caos, tengo que tratar de cognitivamente buscar darle vuelta a la situación y tratar de ver qué oportunidades me ofrece este momento. Bien, eso es uno. Practicar el autocontentamiento interno, se llama Santosha. Pero tampoco significa vivir en la nube de la espiritualidad, porque también hay una confusión entre ser espiritual y ser evitativo. ¿Bien? Porque podemos caer en eso, no, yo estoy aquí en mi nube del yoga, canto mi mantras y nada me va a pasar. No, eso es muy irresponsable. De hecho, otra de las cosas que el yoga debe desarrollar en los practicantes es la capacidad de mirar el mundo con objetividad, ver el mundo como es. Por eso, de nuevo, cuando hacemos asanas, cuando hacemos prácticas físicas, uno le pide al alumno que esté todo el tiempo en el espectador, que esté observando como un espectador el mundo como es, observando su cuerpo como es, sin el filtro del ego, que por un lado puede ser negativo también, como decir, no, yo no puedo, no tengo fuerza, me da lata, yo no sirvo para esto. Eso es un filtro maya, una ilusión del que no permite, es un obstáculo para que tú puedas vencer los obstáculos, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que mantener el discernimiento, viveka, ¿no? Ver las cosas con claridad, ver el mundo objetivo como es, sin estar nublado con nuestros condicionamientos que no permiten que nosotros veamos la realidad objetivamente. Eso es uno de los propósitos de la práctica, practicar sakshi, el espectador se llama, el observador ecuánime. Entonces, en este momento en que nos vemos en este desafío que es como pararnos de cabeza, pero mucho más complejo que pararnos de cabeza, o pararnos en las manos, o torcernos, es una asana muy difícil, el desafío que nos propone el mat de la vida es cómo lidiamos con esta situación de crisis. Entonces, ahí aparece una práctica que se llama la práctica del karma yoga. El karma yogi es el que practica el yoga de la acción, el yoga de la vida, en la vida del mat, ¿bien? El yoga de la acción. Para poder actuar, hay que desarrollar esta mirada ecuánime, sakshi. Tenemos que tener viveka. Es otra cualidad que debemos desarrollar como practicantes. Tenemos que practicar la claridad, el discernimiento para poder ver el panorama como es, no nublado también en mi nube así del Shanti Om, no, sino que ver la realidad. Yoga es madurez emocional y para ser maduro emocionalmente hay que verla, enfrentarse a la realidad como se presenta, como es. Y dentro de esta realidad que estamos viendo ahora estamos como con el masazo, ¿no? Como que todavía nos hemos caído un poco todavía no sabemos muy bien qué consecuencias van a tener en nuestra vida, pero ya la está teniendo. Entonces, tenemos que aprender a ver bien esta realidad como es, para poder actuar y hacer algo frente a lo que está pasando. No es esconderse, ni darse vuelta, ni esconderse en un mantra, ni en la meditación, sino que al revés, la idea es despertar, ¿bien? Y enfrentarnos a nuestras emociones, porque nos va a empezar a aparecer los demonios, van a empezar a aparecer, todos nos vamos a empezar a enfrentar con nuestros lados oscuros, con nuestras sombras. Es el momento en el que todos nos estamos encontrando con nuestras sombras. Entonces es el momento en el que los que tenemos algunas herramientas espirituales de la práctica del yoga, por ejemplo, podemos lidiar
un poco mejor con esta situación. Entonces, el yoga es una actitud ante la vida, no es solo practicar asanas. Entonces, a mí puede llegar alguien que me esté viendo, ahora que se sumó y diga, pero esto es una clase de yoga, pero que nadie se está doblando, nadie se está poniendo los pies detrás de la cabeza. No necesariamente practicar yoga significa ponerse los pies detrás de la cabeza. Eso es una parte de la práctica que desarrolla aspectos que tenemos que aplicar en nuestra vida, que es como viveka, el discernimiento, aprender a ver las cosas como son y ver las cosas como son con claridad, hacer acciones adecuadas para poder lidiar con estas aflicciones, con estos desafíos, ¿bien? Y lo otro que nos da viveka, el discernimiento, es también a aprender a aceptar aquello que no puede ser cambiado. Como ahora no podemos salir de nuestras casas. Ahora yo no puedo dar clases de yoga en la sala. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aceptar el mundo como es y a través del discernimiento observar qué acciones, usar el yoga de la acción, ¿verdad? Karma yoga, usar las acciones para vencer mi miedo y hacer algo para moverme de ese lugar y evitar las aflicciones. Entonces, muy importante ahora, no escapar en la nube del yoga, sino que en la nube espiritual, digo, ¿no? Como, me voy a encerrar en un mantra y no va a pasar nada. No funciona la magia. Sí hay cosas mágicas en la práctica, porque para poder conectarse con este conocimiento uno debe estar en un estado de gracia. No cualquier persona conecta con la práctica del yoga. Mucha gente puede pasar aquí y mirar y hacer zapping y no va a conectar. El yoga es un estado de gracia. Hay que estar en un estado de gracia para poder conectarse con el conocimiento y que a uno le haga sentido. Hay que sentirse inspirado en la práctica, ¿bien? Entonces, ¿qué cosa nos enseña, qué herramienta nos entrega el yoga más allá de movernos y hacer Surya Namaskar? Uno, como les decía, es practicar viveka, el discernimiento, para poder tener herramientas, para poder adelantarnos a lo que nos está pasando, porque no sirve solamente negar la realidad. Eso no es responsable. Los practicantes de yoga tenemos que ser personas responsables y maduras emocionalmente. Entonces tenemos que enfrentarnos al miedo, mirar el miedo, pero con distancia también, hacer este ejercicio de sakshi, ¿no? De ponernos como el espectador, como el testigo, mirar esta situación que está pasando hoy y adelantarnos para que cuando lleguen los obstáculos yo pueda, esto es como el tercer ojo, ¿no? Como abrir el tercer ojo, abrir la intuición, es eso. Es poder mirar, antecederse un poco a lo que pueda suceder, usar nuestra intuición y resolver el problema antes de que ocurra. Y adaptarnos a lo que está ocurriendo con discernimiento. Entonces, enfrentemos nuestras oscuridades, nuestros demonios, usando el espectador, ¿no? Retirándonos un poco, viendo la realidad sin negarla, sin escaparnos. Tenemos que ver karma yogi, el karma yogi es el yogi que practica en la vida, que lleva a la práctica los preceptos del yoga, al mat del yoga. Tenemos que abrir nuestras antenas y resolver qué vamos a hacer ahora en este momento, para no quedar paralizados ante el miedo, porque ¿cómo venzo el miedo? Haciendo cosas, usando la energía. Karma, el yoga de la acción. No impulsivamente, por eso es importante estar en Sakshi Bhavana. O sea, también retirarse un poco y mirar. Eso nos enseña también la práctica de meditación y la práctica también de asanas. Poder estar todo el tiempo, por eso cuando uno practica asana, el profesor le está diciendo siempre, tome conciencia del cuerpo apoyado sobre el piso, tome conciencia de cómo están sus manos, tome conciencia de cómo están sus hombros, tome conciencia de, por ejemplo, en Trikonasana, de cómo está su columna, para que usted pueda desarrollar la capacidad de observar el efecto que tienen esas acciones en su vida. De alguna forma usted está practicando karma yoga.
el yoga de la acción. O sea, usted está eligiendo acciones que van a tener un efecto, y ese efecto puede ser el que yo buscaba o completamente distinto al que yo me imaginaba. Puede ser otro el resultado de la acción, puede ser mejor de lo que yo esperaba u otra cosa. Hay varios resultados de las acciones, pero el tema no es distraerse en el resultado de la acción, sino que es centrarse en el proceso de la acción y en qué efectos tienen esas acciones en mi cuerpo. ¿Bien? O sea, por ejemplo, yo voy a practicar Trikonasana y hago todas las acciones que me dice el profesor y logro percibir la postura. A veces puede ser, o por ejemplo, puedo percibir, por ejemplo, que se estiran los costados del tronco, que se estira el psoas, y ahí yo estoy practicando Sakshi, el espectador, o sintiendo las partes del cuerpo que se me activan. Bien, ahora mismo, cuando yo estoy en este Trikonasana de la vida del coronavirus, que también es muy desafiante, más desafiante que ser Trikonasana, voy a sentir miedo, que es como sentir el psoas como se estira quizás, voy a sentir miedo, voy a sentir incertidumbre y muchas más emociones, sobre todo miedo e incertidumbre, lo que estamos sintiendo todos. Y también nos estamos deprimiendo, también, y empieza a salir la realidad. Empezamos a ver que es como una práctica de purificación mundial. Los que no estaban bien en su casa cada vez están peor. Los que no sabían convivir con su pareja ahora no van a poder convivir mejor. Entonces, ya la práctica del asana ya no es suficiente. Hay que practicar el observador en mi vida y ver el panorama, pero desde afuera, ¿no? Desde lejos, poder ver este panorama con ecuanimidad y hacer acciones. No quedarme en la inmovilidad. Entonces, el karma yogi es el yogi que trabaja en la acción, que hace las acciones, observa el mundo y realiza acciones para poder no vencer el miedo, pero enfrentar el miedo. Entonces, un consejo que nos da el yoga es que si hay miedo, hay que hacer algo. No sirve quedarse encerrado y evadir. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita aparece Arjuna hablando con Krishna y Arjuna tiene que ir a pelear en la batalla, tiene que ir a pelear con sus parientes para liberar a Bharata. Tiene que matar para poder liberar a la tierra de India, a Bharata. Tiene que ir a luchar. Y entonces, ¿qué quiere hacer Arjuna? Arjuna se quiere ir a una torre o se quiere ir a convertirse en un sannyasa, en un monje, y esconderse en la cueva y escapar de lo que está pasando porque le genera mucho dolor. Es lo mismo que nos está pasando ahora a nosotros. Esto nos va a generar dolor, pero nos va a generar transformación, pero no podemos escondernos. Por eso existen dos posibilidades. Una, o me muevo, hago algo y me transformo y me reinvento. O dos, me escondo y me autodestruyo. Son dos caminos. El camino de la ascensión o el de la destrucción. ¿Soy amigo de mí mismo ahora o soy enemigo de mí mismo ahora? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos habla el yoga? El yoga está todo el tiempo dándonos consejos para poder ser dueños de nosotros mismos, para así poder conquistar el miedo. Porque el camino más fácil es no hacer nada. Ahora llegó el momento de practicar la disciplina, que es la base de todas las prácticas psicoespirituales en el fondo. El camino corto de la mente es el camino corto de la energía, en realidad es la inercia, es no hacer nada, no moverse. No me levanto, no me ducho. Si ahora, por ejemplo, todos los actores, ¿no?
Los artistas que estamos ahora aquí, sin hacer nada, encerrados en nuestras casas, ¿cómo vamos a hacer teatro si existe el cine? Ya el teatro no puede existir online. Entonces, ¿qué hago? Tengo que reinventarme, tengo que inventar qué otra cosa hacer, cómo llegar con mi arte de otra forma. O si no, el otro camino es, no me levanto, me deprimo, le echo la culpa al virus, le echo la culpa a los chinos, que por culpa de ellos yo no puedo lograr lo que quiero. Pero el camino del yogi no es ese, el camino de la vida no es ese. Es un camino de control, ¿bien? De control de los sentidos. Es que nosotros con nuestro discernimiento tenemos que dirigir el carro. No pueden estar los caballos desbocados, en este momento menos. En este momento se está notando si no hay control de los sentidos. Los caballos desbocados, si no tengo control de los sentidos, no me voy a levantar. No me voy a duchar, no voy a comer cualquier hora, voy a comer cualquier cosa, voy a dormir a cualquier hora, no voy a tener ningún orden, ningún hábito, ninguna disciplina, no voy a cultivar mi cuerpo, porque la energía, el camino de la mente y del ser humano lamentablemente es el camino de la mínima energía, no hacer nada. Y de achacarle la responsabilidad a los chinos porque estamos en este problema. Y no significa no desarrollar una madurez espiritual. Entonces, ¿qué nos propone en la práctica del yoga? Control, restricción, y también tiene que ver con integración. ¿Ven? O sea, integrar mi mente con mi cuerpo y mis emociones, integrarme yo con el mundo. Hacer las acciones adecuadas, alineadas con el bienestar del mundo también. Tengo una doble responsabilidad. Responsabilidad conmigo mismo y responsabilidad con el mundo. Responsabilidad con mi propia felicidad, que significa esfuerzo. Para poder conquistar lo que deseo conquistar, necesito hacer un esfuerzo. ¿Bien? Es necesario mover la energía hacia la luz, porque el camino es la inercia. El camino mínimo energía es la inercia. Aparece también en los textos de yoga que el yoga es solo para unos pocos. No porque sea para una élite, sino porque es para un tipo de personalidad muy específico, que es un tipo de personalidad disciplinado. Es importante a través de la disciplina, tapas se llama en sánscrito, el fuego que purifica. El que transforma, tapas es el fuego que transforma, el que la disciplina. Entonces aparecen muchos relatos en la literatura de la India y los Vedas sobre, por ejemplo, cuando Shiva se iba a la montaña a hacer tapas, disciplinas. Este es un momento en el que nosotros nos tenemos que ir a hacer tapas, a hacer disciplinas como lo hacía Shiva o lo hacían otras deidades. De hecho, y por eso Shiva y otras deidades consiguen poderes a través de la práctica de tapas, de las disciplinas. De hecho, hay muchos demonios en la literatura de los Vedas, demonios, que tienen muchos poderes porque han sido disciplinados, como Darth Vader, ¿no? Como el lado oscuro de la fuerza. A través de la disciplina uno consigue siddhis, llaman, poderes psíquicos o poderes... cierto tipo de poderes. Y la práctica de tapas entonces nos dan estos poderes, el dominio de nosotros mismos. Entonces es importante que ahora practiquemos los preceptos que nos presenta el Vedanta y el yoga, ¿bien? Entonces uno es el discernimiento, aprender a ver el mundo como es, tener madurez emocional y ver lo que está pasando con objetividad y hacer acciones para evitar el sufrimiento futuro. Hay un precepto que también aparece en los Yoga Sutras que dice: cualquier sufrimiento futuro debe ser evitado. Eso también es una práctica de yoga. ¿Ya? Cualquier sufrimiento futuro debe ser evitado. Ahora es el momento, en realidad siempre, pero
este momento nos está enseñando a practicar ahora, todas estas cosas que nos presenta el yoga hace muchos siglos atrás, milenios, la tradición ancestral. Viveka, discernimiento, ver las cosas objetivamente como son. Aceptar también aquello que no puede ser cambiado. ¿Bien? Hay cosas que no podemos cambiar. Tenemos que aceptar lo que no puede ser cambiado, practicar el yoga de la acción, ¿bien? O sea, hacer las acciones adecuadas para poder evitar el sufrimiento, ponernos en todos los escenarios. Ahora hay que guardar comida, hay que no acaparar tampoco, pero hay que guardar, hay que ahorrar, hay que tener una vida sencilla, pero no significa una vida pobre. Bien, espiritualmente no, artísticamente tampoco. O es el momento de nutrirnos de otras cosas, como el arte, la música, bien, el yoga, la danza, aprender quizá algún instrumento. Es el momento de nutrirnos de otras cosas, tener una vida sencilla, pero nutritiva también. Entonces, ¿qué más estaba hablando? Estaba hablando de Viveka, estaba hablando del Karma Yogi, ¿no? Del yoga de la acción, de hacer las acciones adecuadas, pero hay una trampa aquí, hay algo importante que dice el Karma Yoga. El yoga de la acción, el Kri, karma viene de la raíz sánscrita Kri, que significa karma, o sea, hay que hacer cosas, tenemos que hacer cosas, pero no tenemos que perdernos en el objetivo, en el resultado de la acción. Ahí es donde está el desafío. Lo más difícil es eso, ¿sí? Hay que hacer todas las acciones que sean lo más adecuadas, ni siquiera las correctas, porque lo correcto y lo bueno y lo malo no existe, depende del punto de vista. Hacer todas las acciones adecuadas en dirección a nuestro propósito, pero no hay que distraerse en el propósito, no hay que perderse en el resultado de la acción. Hay que hacer las acciones con devoción, sostenido en el tiempo, y el resultado va a ser el efecto de estas acciones y es divino. Siempre va a ser divino. ¿Ya? O sea, y de alguna forma igual hay que contactarse con una energía que según los Vedas tienen nombres, Brahman, la absolutidad. Es difícil traducir términos en sánscrito porque el sánscrito es una lengua filosófica que una palabra tiene mucho significado, pero es una de las palabras importantes que debe conocer un practicante de yoga es Brahman, que es la totalidad o la energía cósmica o esta masa de energía que todo lo contiene, ¿no? El nombre que le quiere poner usted a esta energía que todo lo contiene, a la absolutidad, Brahman, a la energía. A mí no me gusta hablar de Dios, porque cuando uno habla de Dios, inmediatamente como que saltan como condicionamientos que muchos pueden tener en la mente, ¿no? Como Dios, con toda la crisis que tenemos religiosa, no es religioso. Es entender que existe una energía superior que todo lo contiene. ¡Caro! Bien, entonces está esta energía Brahman que todo lo contiene. Entonces, nosotros hacemos nuestras acciones ofreciéndole el resultado de nuestras acciones a Brahman, al universo. Entonces, hacemos nuestras acciones con devoción y sostenidas en el tiempo, desarrollando el discernimiento para observar qué cosas tengo que cambiar para poder evitar el sufrimiento. Y no esconderme en la espiritualidad. En esto no me va a pasar a mí, total si yo canto un mantra a mí no me pasa. No, eso es ser irresponsable. En el camino espiritual es un camino de responsabilidad. Y para ser responsable hay que tener madurez emocional y para eso tenemos que ver el mundo como es. Y estamos en una crisis y está cambiando el mundo. Cambió, ya no es el mismo orden que conocimos. Va a haber crisis, va a haber desempleo,
Hay mucha gente que ya no puede trabajar en lo que está haciendo. Nosotros, los profesores de yoga, ya tenemos que empezar a hacer otras cosas. No podemos estar pensando que nos vamos a quedar aquí esperando hasta que todo esto termine. O los artistas tenemos que de alguna forma también reinventarnos, hacer algo, cambiar quizás nuestro oficio. No somos lo que hacemos, pero tenemos que, la espiritualidad tiene que ver con poder adaptarnos. Eso es yoga. La verdadera flexibilidad no es ponerse los pies detrás de la cabeza. Ahora llegó el momento de practicar yoga de verdad, el yoga del karma yoga, el yoga de la vida, el yoga de la acción, llevar a la acción todas esas cosas que uno aprende en la goma, todas estas cosas que uno hace y se enreda y entra en conflicto con el cuerpo, es para encontrarse en conflicto, para que cuando usted se encuentre en un conflicto como este, que en realidad nadie dimensionó nunca encontrarse con algo como esto, pueda desarrollar el discernimiento, tener claridad y hacer los cambios que tiene que hacer para poder conquistar aquello que debe ser conquistado. Cada uno sabe qué es lo que quiere conquistar. ¿Bien? Ahora, en el fondo, lo que todos queremos conquistar es la felicidad. Es la felicidad, es ver cuando yo busco más dinero, en el fondo lo que estoy buscando es felicidad. ¿Y qué significa la felicidad? Según el Vedanta, es sentirme completo, sentirme pleno, sentirme aceptable. ¿Bien? Sentirme aceptable. Entonces, ahora llegó el momento de transformarnos para poder encontrarnos con esa felicidad que, bueno, ahora en realidad es muy difícil hablar del ser y de hablar de los mantras y ponerse a hablar de términos espirituales, porque en realidad lo espiritual ahora se tiene que volver contingente. Por eso estoy haciendo este espacio, en donde las cosas que nosotros practicamos en la goma, en el yoga de las asanas, debe verse reflejado en nuestra vida. ¿Bien? Entonces, uno de los consejos que nos propone el yoga es viveka, discernimiento, sakshi bhavanam, ser testigo de las cosas, observar con distancia, ser un karma yogi, actuar, hacer las acciones adecuadas, pero sin distraernos en el fruto de la acción. O sea, cuando uno entiende esto, no es frustración, ya no existe más la frustración. Usted haga, vea, se encontró con el miedo, haga algo, no se quede paralizado. Cuando hay miedo hay que mover la energía. Haga algo, observe, haga las acciones adecuadas y después entregue el resultado del fruto, entregue el fruto de sus acciones al universo y reconozca que en ese fruto siempre lo que hay es divino. Eso. Muy bien. Eso quería como expresar hoy, estas prácticas de actitudes yógicas que nos van a permitir lidiar en este momento con la aflicción. Espero que les haya servido y recuerden ver el mundo como es. Sin entrar en pánico, hay que verlo. Para poder enfrentar el miedo hay que ver el miedo y desde ahí hacer algo para poder enfrentarlo. Y otra cosa importante también que nos habla el yoga es el amor, la compasión. Llegó el momento de practicar la compasión. Así que sea amoroso con usted mismo, no sea negligente, ámese, practique con discernimiento, constancia, ¿bien? Levántese temprano, haga cosas para usted, para amarse a usted mismo, porque así va a poder amar al mundo y amar a los demás mejor y su energía mental va a estar más dispuesta para poder atravesar este trance que estamos viviendo, ¿bien? Entonces, ámese, practique la compasión, el amor hacia usted mismo, hacia los demás y vamos todos juntos que se puede. Esto es yoga, el yoga es unión. Entonces, practiquemos yoga ahora.
eso fue la clase de hoy. Prácticas psicomentales, prácticas, cambios cognitivos que tenemos que hacer, ajustes en la mente, que eso es yoga, no son solo ajustes físicos, hacer ajustes cognitivos para poder percibir el mundo de una forma más ecuánime y así poder vencer los demonios. Eso es. Muchas gracias por la atención. Hari Om. Nos vemos en un próximo encuentro.